Muy bien, continuamos, hermanos, con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo, allí a su discípulo Timoteo. Eh, Sabemos el contexto, ya sabemos lo que está ocurriendo allí en la ciudad de Éfeso. Hace exactamente 2 semanas que nosotros venimos viendo las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo para que él sea precisamente un buen ministro de Jesucristo allí en la iglesia local en Éfeso. Esa iglesia, claramente, por lo que ya sabemos, necesitaba un verdadero hombre de Dios, un verdadero siervo del Señor, que pueda estar allí edificando la iglesia, que pueda estar anunciando el misterio de la piedad, como Pablo le va a llamar en los versículos anteriores que estudiamos. Un verdadero hombre de Dios que sea nutrido con la palabra del Señor y que esté allí edificando a los creyentes. Estaba sufriendo la iglesia de Éfeso, estaba padeciendo a los falsos maestros, las falsas enseñanzas, así que Pablo le está dando serias instrucciones, responsabilidades que va a tener que cumplir, llevar a cabo Timoteo en su vida y en su ministerio allí en esa ciudad. El texto nos dice que Timoteo tenía que advertir a la iglesia acerca de la apostasía, eso lo hemos visto semanas atrás, y decíamos, cuando estábamos viendo ese principio tan importante, que mientras Timoteo iba advirtiendo a la iglesia la apostasía, él tenía que cumplir con la enorme responsabilidad de enseñar fielmente la palabra de Dios para que la iglesia pueda combatir el error, ¿no es cierto? Para que la iglesia pueda combatir la falsa enseñanza con la verdad de las escrituras. Y por sobre todas las cosas, Timoteo, vimos, tenía que ser responsable en cuidar su propia vida espiritual. En el versículo 16 de nuestro capítulo, allí el capítulo 4 que estamos estudiando, Pablo va a enfatizar una vez más la importancia de no descuidar su propia vida. Dice el versículo 16 del capítulo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Fíjense el énfasis que Pablo está poniendo en el capítulo que estamos estudiando en el cuidado personal. Nosotros vimos la semana pasada que Timoteo debía ser responsable en nutrirse continuamente, decíamos, con las escrituras. Él no había llegado a una instancia, decíamos, espiritual donde ya no era necesario alimentarse, sino todo lo contrario, él tenía que continuar firme, seguir fiel a esa doctrina que él había creído, dice Pablo. Tenía que ser un siervo nutrido con la palabra de verdad, con esa palabra que él le daba, que alimentaba, que iba a alimentar a la iglesia, dice el verso 6. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. Nutriéndote tú, decíamos la semana pasada, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Me gusta, quiero hacer memoria de lo que decíamos, ese principio tan precioso que compartimos el domingo, ¿no? Que nadie puede predicar, decíamos, bien un sermón, un texto de la Escritura, si antes no se lo predica a sí mismo, a su propio corazón. Y ese es el énfasis que Pablo está poniendo en la vida de este hombre, de este siervo que está dejando allí en la ciudad de Éfeso. Y vimos, por último, la semana pasada que Timoteo también debía desechar todas las fábulas eh, que había girando allí en torno a la verdad de Dios. Decíamos que esta iglesia estaba siendo atacada por fábulas, genealogías, todo tipo de historias, todo tipo de novelas fantásticas que estaban elaborando allí los falsos maestros, y él debía desechar todo eso, todo lo que no sea de edificación para su vida y para la iglesia. Coquetear con las fábulas profanas y de viejas, decíamos la semana pasada, era algo que iba a conducir a la iglesia más y más a la entidad. Por eso Pablo es enfático en ese pedido, en esa responsabilidad que él tenía. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es nada más y nada menos que la gran responsabilidad que tenía Timoteo de ejercitarse en la piedad. La semana pasada dijimos, no vamos a abordar esta porción del pasaje porque queríamos abordarla de manera más específica y profunda, así que hoy vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con 1 Timoteo 4, versículos 6 al 11. Yo les voy a pedir que ustedes me acompañen para estudiar de manera expositiva esa responsabilidad que Pablo le está allí instruyendo a Timoteo, que comienza en la segunda parte del versículo 7. Ustedes recordarán que el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, esa es una instrucción que recibe, pero en ese mismo versículo
decíamos la semana pasada, hay otra instrucción. Y a partir de ahí empezamos la lectura del pasaje. Dice, ejercítate para la piedad, dice la segunda parte del verso 7. Verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice el versículo 11, y cerramos allí la porción de la escritura. Esa instrucción que Pablo le está dando a Timoteo, hermanos, claramente iba a afectar todas las áreas de su vida, todas las áreas que tienen que ver con su ministerio, pero también claramente con su vida personal. Anteriormente, Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 16, Pablo le habló a Timoteo acerca del misterio de la piedad. Ahora le está pidiendo que se ejercite en la piedad. Dice el versículo 16 del capítulo 3, recordemos ese pasaje tan precioso, indiscutiblemente le va a decir Pablo, grande es el misterio de la piedad. Pablo viene hablando del misterio de la piedad como aquella verdad, decíamos, aquella verdad que está revelada en la persona de Jesucristo y en su glorioso evangelio. Decíamos semanas atrás, Cristo es el misterio de la piedad. Y nosotros sabemos que todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han puesto su fe en la persona y en la obra de Cristo, aquellos que han abrazado ese misterio de la piedad, ese glorioso mensaje que es el Evangelio, todas esas personas, decíamos, pueden y deben vivir piadosamente, porque el misterio de la piedad produce piedad, decíamos. Y ese es el énfasis que ahora Pablo está haciendo en nuestro texto cuando le dice, ejercítate en la piedad. Pablo está hablando de la misma piedad que el apóstol Pedro menciona, por ejemplo, en su segunda carta. Si ustedes me pueden acompañar, ahí es un pasaje precioso que vamos a trabajar sobre ese texto también esta noche. Cuando Pedro escribe su segunda carta, va a hablar acerca de la piedad, de la misma piedad que está hablando Pablo en nuestro pasaje. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro va a decir lo siguiente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es la traducción Reina Valera 60. Pero fíjense, me gusta cómo lo desarrolla la lenguaje actual. El mismo pasaje, 2 de Pedro 1.3, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Fíjense, estamos hablando de piedad y fíjense la afirmación que está haciendo Pedro. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos a través de su poder, dice, para que vivamos como Él quiere, dice esta traducción. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso, dice la lenguaje actual. Pedro claramente, hermano, está diciendo que si el poder de Dios no obra en una persona, es imposible que esa persona sea piadosa. Y si hablamos de piedad, nosotros tenemos que entender claramente eso. Es imposible vivir una vida de piedad si Dios no obra de manera especial, de manera puntual en la vida de alguien. ¿Por qué? Porque dice Pedro que la piedad es un don de Dios, por eso él afirma esto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿de quién provienen? Nos han sido dadas por su divino poder. Pero qué interesante, hermano, es que a pesar de que la piedad es un don de Dios, de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad provienen de Dios, a pesar de eso, nosotros tenemos que ser responsables en ejercitarnos en ella. Es el énfasis que Pablo está haciendo en nuestro pasaje. Pero Pedro también habla acerca de eso. Pedro también habla con otras palabras, pero la meta es el ejercicio de la piedad. Fíjense lo que dice el versículo 5 de 2 de Pedro capítulo 1. Vosotros también poniendo toda diligencia, eso es ejercitarse en la piedad. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y fíjense, ¿en qué consiste el ejercicio de la piedad? Pedro va a decir, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La lenguaje actual va a decir lo siguiente, 2 de Pedro 1, versículo 5 en adelante. Por eso,
Dice, mi consejo es que pongan todo su empeño. Ahí aparece el ejercicio de la piedad. Pongan todo su empeño, sean diligentes. ¿En qué? En afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios. Eso es piedad. Estimar a sus hermanos en Cristo. Y sobre todo, dice la lenguaje actual, amar a todos por igual. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, hermano, en cuanto al ejercicio de la piedad. Nosotros debemos comprender fehacientemente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser piadosos, pero también en la misma medida nosotros debemos entender que cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Cristo a la salvación somos responsables de que una vida de piedad sea una realidad en nuestras vidas, de que eso no quede como una palabra extraña en la Escritura. La iglesia del Señor hoy ha perdido el concepto y la profundidad de lo que es vivir piadosamente. Y parece ser que hoy tenemos que rescatar esas verdades de la Escritura que nos deben llevar a una mejor comprensión de lo que es una vida piadosa. Somos responsables, así como lo era Timoteo, y Pablo se encargó de dejarle claramente establecido eso, nosotros somos responsables de, de que la vida de piedad sea una realidad de nosotros. La piedad tiene que ver esencialmente con una relación personal con el Señor que implica reverencia al Señor, temor a Dios, obediencia a Dios. La piedad tiene que ver esencialmente, repito, con una relación personal con Dios que está afectada, que está inundada de reverencia, temor y obediencia. La vida de piedad nos habla de una conciencia continua, de que todo lo que hacemos, escuchen esto, hermano, lo estamos haciendo delante de Dios y eso que estamos haciendo es para su gloria. Eso es piedad. Todo lo que yo hago en mi vida, yo lo estoy haciendo delante de Dios. Y toda y cada una de esas cosas que yo hago deben ser hechas pura y exclusivamente para la gloria de Dios, hermano. Yo creo que suena en nuestras mentes fuerte eso, o golpea fuerte en las mentes de cada uno, me imagino. Por eso, hermano, hablar de piedad implica una revisión completa y profunda de nuestra vida. Hablar de piedad, repito, implica una revisión completa y profunda de nuestra vida. Por eso nosotros no podemos pasar por alto textos semejantes como este, instrucciones semejantes que Pablo le está dando a Timoteo, pero eso iba a afectar no solo la vida de Timoteo, iba a afectar la vida de los creyentes de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo le va a decir, esto manda y enseña en el verso 11. Entonces, esta instrucción no era simplemente para Timoteo, sino que era para toda la iglesia. Recién, no recién, sino semana atrás decíamos que nosotros estamos viendo instrucciones que está recibiendo un hombre de Dios, un siervo del Señor, pero de ninguna manera nosotros podemos creer que eso no se aplica a la iglesia del Señor. Pensar así sería perder de vista los tesoros que encontramos en nuestro pasaje, hermano. Piedad, dice un autor, es devoción en acción. Es una actitud hacia Dios, dice, que trae como resultado una vida agradable a Él. Eso es una definición que me gustó mucho eh, acerca de la piedad. Y yo quisiera aplicar, antes de continuar con el texto, bajar a tierra algunas aplicaciones, hermanos, que tienen que ver con el examen, ese profundo, esa revisión que yo les decía, completa y profunda. Es imposible hablar de piedad, hermanos, y no hablar de cambios sustanciales que tienen que ocurrir en mi vida y en la tuya. Yo quisiera llevar tu mente ahora a ese lugar, que vos, al enfrentarte con esta verdad de las escrituras, con estos conceptos, vos puedas examinar tu vida y que puedas entender que si hablamos de piedad, hablamos de cambios que deben ocurrir hoy, ya, ahora. Nunca vamos a tener una vida piadosa, hermanos, si no sometemos nuestra vida a lo que decíamos antes, a un examen, a una revisión. No una revisión superficial, sino a una introspección bien profunda de nuestra vida. Pensar en eso, pensar en que yo debo revisar mi vida y que debo cambiar radicalmente áreas de mi vida o cosas que yo estoy teniendo en mi vida que me alejan de una vida piadosa, pensar en eso ya genera en nosotros una restricción, una resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida, hermano.
Nosotros estamos acostumbrados a pensar de una forma particular. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a pecados que deben ser eliminados de nuestra vida. Por eso es que aparece esa resistencia cuando nos enfrentamos a conceptos como estos de lo que es la piedad, devoción en acción, una actitud hacia Dios que trae como resultado una vida agradable, decíamos. La piedad es tener una conciencia continua, decíamos, de que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo delante de Dios y que todo eso debe ser para su gloria. Lamentablemente, hermano, hay cambios radicales que deben ser hechos en nuestra vida porque Dios ha puesto una meta delante de todos aquellos que Él ha llamado a la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa meta? La meta es ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vos te arrepentiste de tus pecados, si vos depositaste tu fe en la obra y en la persona de Cristo, hay una meta que Dios estableció para tu vida a partir del momento en que fuiste justificado y esa meta es ser como Cristo. La Escritura en diversos pasajes, digamos, nosotros encontramos que claramente establecida esa meta, tal vez con palabras diferentes, pero que apuntan al mismo objetivo, andar como es digno del Evangelio, dice Colosenses 1.10. Primera Tesalonicenses 4.1 va a decir, debemos vivir como es agradable a Dios. Debemos andar, dice Efesios 4.1, a la altura. Nosotros debemos andar conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Gálatas 5.16 dice que tenemos que manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Eso, palabras más, palabras menos, hermano, es ser como Cristo. Toda la escritura, hermano, tanto el Antiguo Testamento como el Viejo Testamento, o sea, toda la palabra de Dios nos conduce hacia esa meta, ser iguales a Jesucristo, andar como Él anduvo, ver la vida con los ojos de Cristo, imitar su carácter, responder como Él hubiese respondido en diversas situaciones de la vida. Y saben qué, hermano, todo eso que yo le estoy diciendo, a cómo están nuestras vidas hoy, todo eso implica cambio, todo eso implica cambiar. Entonces, si hablamos, como decíamos antes, de piedad, no podemos dejar de hablar de cambios sustanciales que tienen que ocurrir en nuestra vida ahora. No mañana ni pasado, sino si vos sos un verdadero creyente, vas a examinar tu vida a la luz de la Escritura. No ahora, siempre debería ser así cada vez que la Escritura se expone, pero especialmente hoy que estamos hablando de lo que es una vida piadosa. Para llevar a cabo una vida de piedad, nosotros debemos cambiar, hermano. Y la pregunta es cómo podemos cambiar, cómo podemos cambiar para vivir una vida de piedad como lo manda la Escritura. Bueno, eh, el, el texto que nosotros estamos estudiando nos va a dar las herramientas, nos va a dar lo necesario, lo que nosotros necesitamos para poder entender cómo llevar a cabo ese cambio. Fíjense que Pablo le está mostrando a Timoteo que llevar una vida de piedad en esa iglesia, en ese contexto, en esa cultura, en ese lugar donde él está en este momento, implica una disciplina personal. Timoteo iba a tener que disciplinarse en el aspecto personal para poder vivir piadosamente. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay una palabra que aparece allí que es muy interesante, que es ejercítate. Fíjense que la Reina Valera lo traduce la palabra griega esa como ejercítate en la piedad. La palabra griega es gumanazo, que significa ir al gimnasio, básicamente. Esa palabra griega significa el acto de hacer ejercicio físico. De ahí proviene, por ejemplo, nuestra palabra en español, que es gimnasio. Y yo pensaba en esto, ¿no? Más allá de la apreciación o del gusto que cada uno tenga por el deporte, hay gente que le fascina el deporte y otros que no tanto, pero más allá de esas inclinaciones particulares que cada uno tenga por el deporte, yo creo que todos sabemos que para tener resultados en cualquier actividad física que vos hagas, vos necesitas esforzarte y necesitas tener disciplina personal. Yo creo que no hace falta hacer deporte para saber eso. Y los que han hecho deporte o se han sometido a algún tipo de ejercicio físico saben que no estoy diciendo nada nuevo. Se necesita esfuerzo y disciplina personal. Ahora, pensaba cuando estudiaba esto en estos días, de hecho escuché algunas noticias, eh, en alguna semana, el mes que viene, si no me equivoco, se va a estar celebrando los Juegos Olímpicos. Y es muy interesante por aquellos que tienen cable, que miran seguramente los medios oficiales, los medios deportivos, van a ver que durante 2 semanas de lo único que se va a estar hablando van a ser de las Olimpiadas. Y pensaba en esto cuando estudiaba el texto, que lo interesante de las Olimpiadas
es que en ese tipo de competencia no participan aficionados, no participan atletas amateur, podríamos decir, si es que existe el término, ¿no? Si es que hay atletas, creo que no, pero en las Olimpiadas participan verdaderos atletas, deportistas profesionales, personas que han sido disciplinadas en todas las áreas de su vida, personas que se han disciplinado, por ejemplo, en su alimentación, en su descanso, en su entretenimiento, en su recreación, en el tipo de trabajo que hacen, etcétera, etcétera. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto, hermanos, y eso sirve como ilustración, lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje es que si nosotros queremos vivir piadosamente, nosotros debemos disciplinarnos, tal como lo hacen los atletas, tal como lo hacen aquellos que se ejercitan, ¿no es cierto?, en cuanto al ejercicio físico. Nosotros necesitamos esforzarnos, está diciendo Pablo. Eso es lo que le está implantando allí en la mente de Timoteo. La piedad requiere de esfuerzo y disciplina, Timoteo. Esa es la idea. No existen fórmulas mágicas para llevar a cabo una vida de piedad. Es lo que hablábamos antes. Si hablamos de piedad, hablamos de cambios sustanciales, dolorosos probablemente, que son necesarios para que podamos vivir piadosamente. No hay fórmulas mágicas. No es que un día yo me voy a levantar y voy a ser un hombre piadoso o una mujer piadosa. Si no tenemos una vida disciplinada, es imposible ser piadoso, hermano. Y eso nos cuesta. La disciplina es una materia costosa de la vida. Esa relación que está haciendo Pablo de la piedad con el ejercicio físico, fíjense que hay una relación en el idioma original, esa relación está claramente expresada. La audiencia original podía entender claramente que Pablo está haciendo como un paralelismo, una comparación entre lo que es la vida de piedad y lo que es el ejercicio físico. Bueno, esa comparación nos muestra que una vida piadosa implica disciplina y esfuerzo. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir piadosamente, como dice la Escritura, haciendo esta revisión y este examen? ¿Cómo puedo cambiar, decíamos antes? Entendiendo que se requiere disciplina y esfuerzo. Por eso Pablo, cuando le habla a los corintios de la piedad, él va a hacer alusión al deporte, al atletismo específicamente. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Fíjense, esa palabra clave es abstinencia. Pablo está hablando de un tipo especial de deportista de la época. Él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso es disciplina, hermanos. Ellos a la verdad, dice, estos atletas, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Fíjense cómo él se compara. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y eso es importante. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, así en 1 Corintios 9:27. La expresión griega original significa golpear debajo del ojo. Lo que Pablo estaría diciendo sería como que él se está dando golpes tremendos debajo del ojo. La idea del texto original es golpear el cuerpo al punto de terminarlo, de ganarle la batalla. Sería como yo le hago un knockout a mi cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos que la carne continuamente está ejerciendo una resistencia a todo lo que tiene que ver con la piedad, a todo lo que tiene que ver con la vida de piedad, la vida espiritual, el crecimiento espiritual. Por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y en el verso 7 de nuestro pasaje, esa es la idea, hermano. Ejercitarse en la piedad, como dice Pablo, implica una disciplina que sí o sí nos obliga a ordenar nuestra vida. Si hablamos de piedad, hablamos de revisión, decíamos, de nuestra vida y hablamos de ordenar nuestra vida, ordenar nuestro tiempo con Dios, ordenar nuestra devoción a Dios, ordenar el uso de nuestro tiempo, ordenar nuestras distracciones, nuestras recreaciones. Hablar de piedad, ejercitarnos en la piedad, implica ordenar el tiempo que yo le dedico al descanso, por ejemplo, el tiempo que yo le dedico a mi trabajo, el tiempo que le dedico a mi familia. Y repito el principio, hermano, es imposible ser piadoso si ese tipo de disciplina y esfuerzo no está presente en la vida del creyente. Y saben qué, no hay excusa, tenemos todos los recursos. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, pero aún así, en paralelo, el Señor nos dice otra verdad preciosa de la Escritura y una verdad fundamental que debemos entender. Necesitamos ser responsables, ejercitarnos en esas cosas que Él nos ha dado. Fíjense cómo Pablo ahora le muestra a Timoteo cuáles son los beneficios de esa piedad en nuestro texto. Fíjense que el texto dice, ejercítate para la piedad, decíamos la segunda parte,
de nuestro versículo, del versículo 7. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, dice, promesa en esta vida y tiene promesa en la vida venidera. Nosotros vimos, hermanos, que Pablo está comparando, decíamos antes, el ejercicio físico para ilustrar la responsabilidad que tiene Timoteo y toda la iglesia de Éfeso en el desarrollo de su vida de piedad. Y es en ese contexto que ahora Pablo compara los beneficios del ejercicio físico y los beneficios de una vida piadosa. Eso es lo que está haciendo en el versículo 8. Y para eso es necesario que entendamos algunos aspectos de lo que está ocurriendo en el contexto, de lo que está ocurriendo en esa época, en la cultura en que Pablo escribe esto. Timoteo, nosotros sabemos, está en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad griega que claramente sabemos que estaba bajo el imperio romano. Y es interesante que nosotros sepamos que tanto los griegos, también los romanos, pero principalmente los griegos, le daban una importancia suprema al ejercicio físico. Los griegos le daban una alta relevancia al ejercicio corporal. Los mejores atletas en esa época eran considerados como héroes, eran reconocidos. La gente adoraba, básicamente amaba, no adoraba, sino creo que la expresión sería amaba, tenían alta estima a aquellos grandes atletas que surgían de las ciudades griegas. Y cualquier esfuerzo que alguien hiciera para lograr ser el mejor de los atletas, ser un buen atleta, eso era sumamente valioso en la cultura. Te ponía en un lugar de admiración. Por eso Pablo dice a los corintios, ahí en el texto que leíamos antes, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y decíamos, esa palabra abstiene es importante porque eso habla de disciplina. Pablo está hablando no de cualquier atleta o de cualquier deportista específico. Pablo está hablando de hombres o mujeres probablemente también, de atletas que se abstenían de todo. Eran personas que llevaban una vida austera. Ellos habían renunciado a los placeres materiales con el fin, el único objetivo, la única meta de ser considerados los mejores atletas de su generación. Pablo está hablando de ese tipo de personas. Y es en ese contexto que Pablo dice que los beneficios de una vida piadosa son mejores. O sea, es contracultural lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque él está diciendo que los beneficios de una vida piadosa son superiores, están por encima de los beneficios que trae el ejercicio corporal o los beneficios o cualquier otro beneficio de esta vida, podríamos aplicarlo, ¿no? Pero básicamente está hablando del ejercicio corporal porque se creía que el ejercicio físico era provechoso para vivir más y vivir mejor. Entonces Pablo en ese contexto le está diciendo, una vida piadosa tiene mejores beneficios que eso. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso fue confrontador en esa cultura que él está confrontando con la palabra de Dios. Pero dice, pero la piedad para todo aprovecha, no para algunas cosas, no para poco. Fíjense el contraste que hay. El ejercicio corporal, pocos beneficios en relación con los altísimos beneficios que tiene una vida de piedad. Y hay que hacer una aclaración, hermanos, importante, porque está bueno hacer eso. Pablo de ninguna manera está menospreciando el ejercicio físico. Él no está diciendo que el ejercicio corporal no sirve para nada. No, no está no está inmolándose en esa sociedad. No, no. Él está diciendo que el ejercicio corporal tiene poco provecho comparado con la piedad. Está bien hacer ejercicio, seguramente trae muchos beneficios al cuerpo, a la vida, pero los beneficios corporales tienen un límite, es lo que está diciendo Pablo. Esa es la idea. ¿Límite en qué? En relación a los beneficios que tiene la piedad. Dice el texto, la piedad para todo. No, esa palabra ahí no hay palabra griega que valga, no, todo es todo, hermano. La piedad para todo aprovecha. Dice la nueva traducción viviente, es versículo 8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión, me encanta eso, a Dios es mucho mejor. Entrenarse en la piedad es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Nosotros antes dijimos que la piedad afecta todas las áreas de nuestra vida. Cuando Timoteo está leyendo esta parte de la carta, él sabe que Pablo le está dando una instrucción que va a afectar radicalmente toda su vida. Y justamente, hermano, por eso, porque la piedad afecta a todas las áreas de nuestra vida, por eso es que la piedad para todo aprovecha. Una vida de piedad resulta en beneficios en cómo yo voy a vivir mi soltería, por ejemplo, si soy soltero. Una vida de piedad resulta en beneficio en cómo yo voy a vivir en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos,
en mis relaciones laborales, en mi relación con mis hermanos en la fe, con mis líderes, con mis pastores, en mi relación con la iglesia de Cristo en general. ¿Por qué? Porque la piedad aprovecha para todo. Así como la piedad implica cambios sustanciales en todas las áreas de tu vida, bueno, la piedad también trae acompañados beneficios sustanciales en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, no solamente en tu relación con Dios. Por eso decíamos antes que nosotros necesitamos someter nuestra vida a una revisión completa y profunda, porque sería contradictorio que estemos dedicando tiempo, escuchen esto hermano, y nuestro mayor esfuerzo, nuestras mejores disciplinas, a aquellas cosas de esta vida que tienen beneficios temporales, que tienen beneficios limitados. Y lamentablemente a veces la vida del creyente es una contradicción de términos. ¿Por qué? Porque dedicamos nuestro mejor, repito esto, nuestro mejor y mayor esfuerzo a aquellas cosas que tienen beneficio temporal. Cuando en realidad a la luz de la escritura nosotros estamos llamados a dedicar no solamente parte de nuestra vida, no, toda nuestra vida a algo que tiene beneficios acá y en la vida que viene. ¿Y qué es eso? Eso es la piedad, hermano, la cual es una meta en la vida de cada creyente. Debemos buscar vivir vidas piadosas. Pablo habla de esta ironía de la vida, ¿no es cierto? De ocuparnos en cuestiones terrenales cuando en realidad descuidamos las cuestiones eternas. Pablo habla de esa ironía cuando escribe el capítulo 6 de nuestra carta, por ejemplo, y básicamente le va a decir a Timoteo que una vida de piedad está por encima aún de la riqueza y de la abundancia. Básicamente vos puedes ser el tipo más rico, la persona más rica y aún si no tenés piedad, nunca vas a disfrutar eso que tantas veces el corazón humano anhela, que son la riqueza, la abundancia, la estabilidad, etcétera. Dice el versículo 6, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, Pablo abordando esta ironía, ¿no? De la piedad y las riquezas y la abundancia. Dice, gran ganancia es la piedad, escuchen esto, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Fíjense, nada hemos traído a este mundo, dice Pablo. Sin embargo, el hombre se afana por obtener y por multiplicar las cosas que este mundo ofrece. Dice, sin embargo, dice, teniendo sustento y abrigo, ustedes tienen que estar contentos con esto, dice el verso 8, 1 Timoteo 6:8. Y acá viene algo, hermanos, que debe ser clave en el entendimiento de esta vida para todos nosotros. Dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense que el contraste fuertísimo que Pablo está haciendo en cuanto a la gran ganancia que es la piedad en relación a los bienes materiales, en relación al dinero, en relación a las riquezas. Dice, sin embargo, los que quieren enriquecerse, los que descuidan la piedad, los que le asignan un valor inferior a la vida de piedad, esa gente, dice, cae en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En otras palabras, decíamos semana pasada, coquetear con las fábulas profanas y de vieja, dice Pablo que conduce más y más a la impiedad. Bueno, coquetear con las riquezas, hermanos, coquetear con ese pensamiento de querer enriquecerse más y más en esta vida, en desmedro de lo que es la vida de piedad, eso trae consigo una maldición por lo que vemos así en la escritura. Dice que muchos caen en codicias necias, dañosas. Para un creyente, hermano, la palabra de Dios nos está mostrando que un verdadero cristiano le está prohibido no ser rico, sino querer enriquecerse. Si de pronto sos rico porque el Señor te ha bendecido, ha prosperado tu trabajo, ha prosperado tu empresa, ha prosperado lo que sea, gloria al Señor por eso. Seguramente hay un propósito eterno detrás de eso. Pero el afanarse, el querer, el desear enriquecerse, está prohibido para un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano nunca se pone como meta el querer ser rico porque él ha entendido que la meta que él tiene delante suyo es ser como Cristo. Esa es la meta que Dios ha puesto delante de sus ojos. ¿Y por qué está prohibido para un cristiano querer enriquecerse? Por lo que dice el verso 10 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice el texto. No hay excusa. Ya estoy advertido, esa es la idea. Dios me está advirtiendo por dónde debe ir mi búsqueda, por dónde lo que yo debo anhelar. Dice, mas tú, oh hombre, dice, huye de estas pasiones, huye de estas cosas.
Y escuchen esto, ¿qué hago? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice un autor, qué ironía que la piedad sea una gran ganancia, aunque no tengamos nada. Y que los que quieren enriquecerse terminen traspasados de muchos dolores. Tremendo, hermano. Pero es así. Esa es la ironía de buscar bienes en este mundo y descuidar una vida de piedad. Dice nuestro pasaje, 1 Timoteo 4, estamos, empezamos allí en la segunda parte del versículo 7, repetimos de nuevo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, eso está claro, pero la piedad para todo aprovecha. Y acá viene lo interesante. Dice Pablo, la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Lo que decíamos antes, hermano, el ejercicio corporal trae beneficio a nuestro cuerpo, claro que sí, pero nosotros sabemos que tarde o temprano esos beneficios terminan con la muerte. Vos podés hacer ejercicio toda tu vida, y está bárbaro eso, vas a tener seguramente algunos beneficios físicos en tu salud y demás, pero ¿sabes qué? Los atletas mueren. Aquellos que se cuidan, que hacen ejercicio, mueren. Ese es el límite de los beneficios que trae el ejercicio físico. Y Pablo dice en el texto que la piedad tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. Y esa misma expresión, promesa de vida, aparece en 2 Timoteo, por ejemplo, capítulo 1. Cuando Pablo va a escribir su segunda carta, le va a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo está hablando de un tipo de vida en particular al referirse, hermanos, a los beneficios de la piedad. ¿Y de qué tipo de vida está hablando Pablo? Bueno, miremos la carta que le escribe a Tito. En el capítulo 1, versículo 1, otra vez Pablo comienza allí su salutación y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Claramente, hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo, en nuestro pasaje que estamos estudiando, que la piedad tiene promesa de una vida que es eterna. Pero esa vida eterna que promete la piedad se comienza a disfrutar ahora, en el tiempo presente, y el disfrute, los beneficios de esa vida se extienden hasta la eternidad. O sea, se pierden, ¿dónde se pierden? En la eternidad. ¿Con qué se pierden? Con más y más beneficios. El Señor Jesucristo, hermano, nos dice que la esencia de la vida eterna es el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Te das cuenta por qué decíamos hoy piedad es devoción en acción? La piedad tiene que ver con una relación personal, tiene que ver con que yo pueda crecer en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien ese Dios verdadero ha enviado. Esa es la esencia de la vida de piedad. Ese es el mayor y gran beneficio que tenemos. Una vida eterna que comienza ahora, hermanos, pero se extiende hasta la eternidad. Pablo está hablando en nuestro pasaje de los beneficios que obtiene un creyente a través de la piedad, porque es la piedad lo que lo acerca a Dios a un hombre. Es la piedad lo que nos hace más cercanos a Dios. La piedad es lo que nutre nuestra relación, esa relación que se inicia con Dios, que se restaura con Dios cuando el creyente deposita su fe en la persona y en la obra de Cristo. Cuando Pablo habla, hermanos, de la vida eterna, no está hablando simplemente de una vida después de la muerte, no. Pablo está hablando de una vida que se obtiene a través de Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice la palabra. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme, dice, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, escuchen de quién, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. El Señor, cuando llegó a nuestra vida, quitó toda la muerte, todo lo que estaba muerto, dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
De ese tipo de vida está hablando Pablo. La piedad trae consigo ese beneficio que se obtiene a través de Cristo. El Señor mismo describe esta vida como una vida abundante cuando vemos así el texto en Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el creyente, hermano, cuando un cristiano va creciendo en su vida de piedad, ese creyente puede disfrutar esa vida abundante que promete el Señor Jesucristo en Juan 10. Los que se han unido a Cristo a través del arrepentimiento y la fe, han comenzado ya a disfrutar, hermano, esa vida de piedad, han comenzado a disfrutar los beneficios de esa vida eterna, aquí ahora, hermano, no vamos solamente a disfrutar la eternidad, no, ya podemos disfrutar desde esta vida, en este tiempo presente, dice Pablo. Pero lo más maravilloso, hermano, es entender y es saber que ese beneficio que trae la piedad trasciende lo temporal, no tiene límites, permanece en lo eterno, hermano. Cuando todas las cosas de la vida presente que nosotros conocemos, que nosotros contemplamos y que a veces lamentablemente hasta nos afanamos, cuando todo eso sea destruido, cuando todas nuestras posesiones dejen de existir, se quemen, como dice la Escritura, aquellos que se ejercitaron en la piedad van a continuar disfrutando los beneficios de una vida piadosa, hermano. Por eso es crucial que entendamos esto ahora, no mañana ni pasado, sino que hoy, que está siendo expuesta la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplique todo esto a tu corazón para que vos revises tu vida, para que vos comiences ahora a mirar seriamente la responsabilidad que vos tenés de ser un hombre o una mujer piadosa. Por eso que el apóstol Pedro pone eso delante de nosotros como una motivación para seguir la piedad. Fíjense que vayan buscando, por favor, 2 Pedro capítulo 3. En 2 Pedro capítulo 3, en el versículo 10, Pedro básicamente le está diciendo a los creyentes que no sean ingenuos, no sean tontos, no se afanen, no se disciplinen, no se esfuercen por obtener cosas que te lleven a dejar un lado la piedad, porque eso es una insensatez, es una tontería. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escucha esto, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí están todas tus cosas. Escucha esto. Cuando el Señor venga como ladrón en la noche, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí está tu casa, ahí está tu auto, ahí están tus posesiones, ahí está todo eso por lo que vos te afanás en la vida. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, dice. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, uy, hermano, lo que dice el texto, fíjense, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si todo esto va a perecer, ¿cómo vos vas a descuidar lo verdadero, lo eterno, que es una vida santa, una vida piadosa, que trae beneficio en el presente y en lo porvenir? Esa es la idea. Dice verso 11, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, esto es un grito, una exclamación, hermano, es un ruego. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Ejercítense en la piedad. Eso es procurar con diligencia, lo que decíamos antes, ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Saltemos al verso 17, hermano, de ahí, del mismo pasaje. Así que vosotros, oh amados, otra exclamación allí, otro clamor que Pedro está haciendo a la iglesia, sabiendo de antemano. La pregunta es, ¿tenés excusa hoy con todo lo que se está exponiendo? ¿Tenés excusa de no buscar la piedad? No, no puedo buscar una vida de piedad porque, no sé, a mí no me enseñaron esto. Porque mis padres, el otro día hablaba con una persona, ¿no? Hablábamos de no repetir, ¿no? Las cosas que por ahí de nuestros antepasados, de nuestros padres. Y a veces hasta somos legalistas porque pensamos que ese poder está en nosotros. Sin embargo, Pedro va a decir, todas las cosas de la vida y la piedad nos fueron dadas por Dios. Pero fíjense lo que dice el verso 17. Sabiendo esto de antemano, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué cosa? Ejercítense en la piedad.
No dice así la palabra, por favor, hermano, sigan el texto conmigo, pero yo le estoy dando el énfasis ese porque lo dice con otras palabras, pero es la misma idea. Antes bien, ¿qué sería? Ejercítense en la piedad. ¿Cómo me voy a ejercitar en la piedad? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Timoteo debía ser responsable en su vida de piedad? Porque eso él tenía que mandar y enseñar. La iglesia debía hacer esto, debía hacer lo mismo que él hacía. Y la filosofía del ejercicio corporal era lo que estaba en auge, decíamos, en esa época, ahí en la cultura griega. Pero más allá de eso, lo que Pablo le está diciendo en nuestro texto a Timoteo, le está enfatizando esto, es que la iglesia tenía que confesar abiertamente el valor infinito que tiene la piedad. Y eso iba a comenzar con sus siervos. ¿Por qué? Porque sus siervos primero debían tener cuidado de su vida, decíamos semana atrás, y ahora estamos diciendo, sus siervos deben ejercitarse en la piedad para ser verdaderamente piadosos y que la iglesia proclame a viva voz el valor y los beneficios que tiene una vida de piedad. No es algo anticuado, no es algo del pasado, no. Nosotros estamos en este presente siglo, hermanos, llamados a vivir piadosamente, a andar como Cristo anduvo, como decíamos antes. Toda esa meta que tenemos, que se dice con palabras más, palabras menos, pero andar como Cristo anduvo, mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida, mostrar el carácter de Cristo. Pablo dice en nuestra carta, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, pero quiero enfatizar esa expresión. Recurrentemente Pablo va a utilizar esa expresión palabra fiel. En el capítulo 3, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, otra vez comienza palabra fiel. Cuando nosotros vimos, porque ya estudiamos estos capítulos, nosotros vimos y aprendíamos que cuando Pablo dice, usa esa expresión palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Pablo está haciendo referencia a declaraciones doctrinales o asuntos meramente prácticos de la vida cristiana, que en el tiempo suyo, en el primer siglo, ya la iglesia lo aceptaba como algo válido, como algo bueno. Cuando él decía palabra fiel y digna de ser recibida por todos, la iglesia ya sabía de antemano que esa afirmación, lo que seguía a continuación, era algo sumamente válido, aceptado. Y lo que Pablo está diciendo en el verso 8 de nuestro pasaje, hermanos, era algo que la iglesia ya tenía como bueno y válido aún antes de que Pablo escribiera esa primera carta. El verso 8 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Bueno, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Esa afirmación es básicamente lo que decíamos antes, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La iglesia conocía, la iglesia sabía que eso era una verdad. La iglesia inicialmente, nosotros sabemos, hermanos, que había comenzado a expandirse allí en Hechos. Nosotros estudiamos la expansión que va teniendo cuando surge la iglesia allí en el día de Pentecostés y comienza su expansión en todo lo que es el contexto judío. La iglesia inicialmente se comienza a expandir en el mundo judío, pero después vimos que continúa su expansión en el mundo griego y a partir de ahí ya sale de escena Pedro y comienza a estar el apóstol Pablo en toda la expansión que va a tener el evangelio entre los gentiles. Y dijimos recién que el mundo griego, o sea, era una cultura, eran personas que le daban una gran relevancia al ejercicio corporal. Y lo más probable, hermanos, lo más probable es que muchos que ahora eran creyentes, que ahora estaban viviendo por Cristo y para Cristo, lo más probable es que muchos de esa gente, de esos griegos, de esos gentiles que se habían convertido, eran atletas, eran hombres o mujeres que antes se dedicaban su vida a la abstinencia, ¿no es cierto? Decíamos hoy, y su meta era ser los mejores atletas de su generación, pero ahora se habían convertido a Cristo. Era muy probable que la iglesia del primer siglo, eso que Pablo está diciendo en el verso 8, se haya convertido como una especie de refrán por cómo estaba afectada la cultura por esta filosofía o este entendimiento del ejercicio corporal, ¿no? La importancia que tenía. Entonces, lo que Pablo está afirmando en el versículo 8, probablemente ya la iglesia lo tenía muy bien asimilado. ¿Qué cosa? Que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha y todos los beneficios que trae la piedad. Y Pablo está reconociendo esto porque la iglesia probablemente ya lo venía reconociendo desde su inicio, desde el comienzo de la iglesia del Señor. Pero en el mundo griego, en contraposición, lo que se proclamaba eran los beneficios del ejercicio corporal. La iglesia
tenía en ese contexto, en ese mundo griego, la iglesia tenía la tarea de anunciar los beneficios de la piedad. Eso es lo que Pablo le está mostrando a Timoteo. Él debe ejercitarse. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene como meta principal anunciar y proclamar los beneficios de la piedad y que de la piedad, perdón, y que esos beneficios están por encima de cualquier otro beneficio, ya sea corporal, ya sea del mundo del primer siglo o del mundo de este siglo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ejercitarnos en la piedad, hermano, porque como iglesia estamos llamados a proclamar aún hoy y hasta el día que estemos acá en esta vida, estamos llamados a proclamar que los beneficios de una vida piadosa son infinitamente superiores a cualquier verso, a cualquier fábula, a cualquier pavada que hoy se meta en el Evangelio. ¿Me entiendes? Muchas filosofías huecas, hermanos, se han metido en la iglesia del Señor, prometiendo beneficios y beneficios, pero nosotros sabemos que eso es mentira, porque nada se compara a vivir piadosamente. Y curiosamente, cuando estudiamos la Escritura, vivir piadosamente va en contra de todas las pavadas que hoy se escuchan en el Evangelio. Totalmente en contra, hermano. Por eso es importante que entendamos esto nosotros. Con esta instrucción que Pablo le da a Timoteo, que nosotros entendamos que esta instrucción aún es para nosotros en el día de hoy. No solo proclamamos con nuestros labios esa verdad, sino que debemos proclamarlo con nuestra vida, porque Timoteo tenía que hacer eso. Él debía proclamar con su vida esa verdad fundamental que tiene que ver con la piedad. Primera Timoteo 4:10 dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, es tremendo. Por eso trabajamos, dice, y estamos sufriendo oprobio, persecución. Los que quieren vivir piadosamente, va a decir más adelante, van a padecer persecución. Nosotros sabemos, hermano, que la vida de Pablo y de sus compañeros de milicia era un testimonio viviente. Ellos esperaban en el Dios viviente, dice la Escritura, no en ídolos muertos, a los que los hombres de Éfeso le rendían culto. Nosotros sabemos que era una cultura sumamente afectada por la idolatría. Sin embargo, Pablo está diciendo, esperamos en el Dios viviente, a pesar del sufrimiento, a pesar del oprobio. Por eso Dios ha prometido, hermano, que la piedad tiene beneficio en esta vida y en la eternidad. Por eso trabajamos para el reino de Dios, dice Pablo. Y es interesante esa palabra del verso 10. Por esto mismo trabajamos. Esa palabra trabajamos es más fuerte que la palabra sufrimos, hermano. Yo quiero poner ahora en ustedes la atención en esa palabra trabajamos. Esa palabra trabajamos literalmente es agonizamos. La palabra griega que se usa ahí está hablando de una agonía, hermano. Da la idea de trabajar hasta el límite, o sea, de trabajar hasta llegar a casi la muerte, que es lo que pasaba en algunos contextos con los esclavos. Algunos amos hacían trabajar a sus esclavos de tal forma que llegaban al límite del esfuerzo físico. Y lo que Pablo está hablando es de eso, fíjense, de tal por esto mismo trabajamos. O sea, tenían un entendimiento del valor de la vida de la piedad y de sus infinitos beneficios que trabajaban para el reino de Dios aún, dice, hasta el límite, hasta llegar a la agonía, esa es la idea. ¿Por qué? Porque una cosa es proclamar, hermano, que nosotros creemos en lo que dice la Escritura, y otra cosa muy distinta es cambiar nuestra vida al punto de amoldarla a eso que nosotros decimos creer. Por eso le explicaba antes, el vivir piadosamente va a significar para tu vida un esfuerzo que muy probablemente te lleve hasta la agonía, o sea, un gran esfuerzo. El hacer esos cambios que decíamos antes van a significar en vos un gran trabajo que puede ser hasta agonizante, esa es la idea. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser un creyente que no solamente proclamás de palabra que crees en lo que dice la Biblia, sino que vos amoldás tu vida a lo que dice la Biblia. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Decir yo creo en lo que dice la Biblia no tiene un gran esfuerzo. El mayor y gran esfuerzo está en amoldar tu vida a lo que dice la Biblia. Nosotros decimos creer, hermano, que nuestra esperanza está en los cielos, por ejemplo, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Decimos creer que solo lo que es para Cristo durará para siempre. Pero la pregunta es, ¿cuánta disciplina,
cuánto esfuerzo, cuánta paciencia yo le estoy dedicando a aquellas cosas que son temporales. Porque yo afirmo con mis labios verdades sumamente sustanciales, preciosas de la Escritura. Yo soy un extranjero, yo soy un peregrino. Yo no pertenezco a este mundo. Yo soy de Cristo. Pero la pregunta es, yo examino mi vida. ¿Cuánta disciplina yo le estoy poniendo a las cosas que no van a durar? A las cosas que no van a permanecer. ¿Cuánto esfuerzo, cuánta paciencia yo le estoy dedicando a cosas que van a perecer, a cosas que son temporales? Y que por hacer eso yo estoy descuidando las cosas que son eternas. Esa es la idea, esa es la aplicación. Ese es el examen que vos tenés que hacer en tu vida. Y acordate siempre, hermano, esto es algo que es doloroso aprenderlo. Y yo lo sé por experiencia, no me lo contaron, ni tampoco lo leí en un libro, hermano. Una cosa es decir que yo creo lo que dice la Biblia con respecto a tal o cual tema, y otra cosa es hacer lo que dice la Biblia. Y saben que esa confrontación la vamos a tener de por vida, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros debemos examinar cómo está nuestra piedad. Y la piedad consiste en que vos no solamente seas un oidor, sino que seas un hacedor. Y que cuando viene esa resistencia de la carne, vos puedas someter tu carne, golpearte así abajo del ojo, como decía Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Golpear es una lucha interna, pero que se basa en la disciplina y el esfuerzo. ¿Para qué? Para vivir una vida como Dios manda en su palabra. Pablo no solamente está diciendo que él sirve al Dios viviente, sino que ese Dios también es un Dios bueno, dice, porque él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, dice el texto. Nosotros, hermanos, sabemos que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en un Dios vivo, que es fiel, que es bueno, porque nosotros claramente vemos en la Escritura que Él es el Salvador, Él es la centralidad del Evangelio, decimos siempre. Y esa palabra Salvador es una palabra muy interesante que está en el texto, porque la realidad es que a veces tal vez mal interpretamos cuando encontramos en las escrituras la palabra salvación. Ustedes acuérdense que nosotros tenemos un lenguaje que tiene cierta limitación en relación al idioma original en el que fue escrito la escritura. Y esa palabra salvador, por ejemplo, es la palabra griega soter, así como la escuchan, soter, S-O, acento en la O, T-R. Esa era una palabra que los griegos, por ejemplo, usaban para referirse a sus dioses. Nosotros sabemos que hay dioses de la mitología griega y demás. Zeus era uno, considerado el dios de los dioses, y así un montón de otros nombres que vamos a encontrar allí en la historia, en el estudio de la mitología griega. Pero es interesante que esa palabra Salvador que está usando Pablo es la palabra Soter, que esa gente de esa cultura la usaba para referirse a esos dioses paganos, a esos dioses falsos. Los griegos, por ejemplo, ellos decían, aquí están nuestros sóteres, y tenían toda ahí la lista. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Atenas? Ahí estaban todos los altares. Eso era nuestro sóter. Y es curioso que bajo el imperio, bajo el gobierno del imperio romano, esa palabra sóter también se aplicaba, por ejemplo, a algunos emperadores que se autoproclamaban como divinidades, ¿no? Y lo interesante de todo esto, hermano, es que los griegos, por ejemplo, se mataban en el ejercicio corporal, o sea, se esforzaban tanto para llegar a ser los mejores atletas, eso estaba muy fuerte implantado en la cultura, decíamos hoy, y las prácticas esas deportivas, esas prácticas atléticas eran tan rigurosas, pero ellos tenían que complacer a sus sóteres, ellos tenían que complacer a sus dioses, a sus emperadores. ¿Por qué? Porque esa era la exigencia que recaía sobre ellos, ¿no? Por eso ellos debían ser los mejores y mejores atletas. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque en ese contexto, en esa cultura, en esa comunidad que está afectada por todas estas filosofías, en ese contexto Pablo está diciendo, esos ídolos a los que ustedes sirven son difíciles de complacer. Esos ídolos no se complacen nunca. Esos ídolos son exigentes, hasta el límite de la crueldad. Pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros los creyentes, los que creemos en el Dios viviente, nos ejercitamos para la piedad. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que es fiel, en un Dios que es bueno y que nos ha prometido que la piedad aprovecha para todo. Esa es la idea. Ahora y en la vida venidera. Fíjense, es confrontador lo que decíamos hace un rato. Es fuerte lo que Pablo está diciendo, porque él está confrontando la cultura con la verdad de la palabra de Dios. Nosotros esperamos en el Dios viviente,
en un Dios que es bueno y que es salvador. Ese es nuestro sóter, sería. Ese es el sóter nuestro, el salvador de todos los hombres. Esa expresión, salvador de todos los hombres, bueno, no les digo nada nuevo si les digo que ha generado grandes controversias. ¿Por qué? Porque algunos piensan que Pablo está hablando de una salvación universal. O sea, durante toda la historia del cristianismo, muchos han interpretado eso, por ejemplo, que todas las personas se salvarán. Es más, yo le diría, se sorprendería, no voy a entrar en historia ahora, pero eso lo pueden tranquilamente buscar, leer por ahí. Pero muchos hombres que ha tenido reconocido ahí dentro del cristianismo, al principio, en los primeros siglos del cristianismo, muchos pensaban eso, que en realidad, al fin de cuentas, Dios iba a salvar a todos, digamos. O sea, ¿por qué? Porque creían en una especie de salvación universal. Pero el tema es que creer en eso, eh, si ellos creen en eso, o sea, si nosotros quisiéramos creer en eso, tendríamos un problema en el texto, porque Pablo dice, mayormente de los que creen. Ahí está el punto, ahí está el problema que tira por tierra ese entendimiento de una salvación universal. Si Dios va a salvar a todos los hombres, ¿por qué dice Pablo que es especial, es un tratamiento único ser creyente? O sea, da lo mismo ser creyente o no ser creyente si Él va a salvar a todos, pero el texto dice mayormente de los que creen. Hay otra corriente que ha surgido a lo largo de todo el cristianismo que tal vez hasta el día de hoy permanece, ¿no? Y tiene que ver con que algunos entienden que Dios quiere que todos sean salvos. Y capaz que muchos de ustedes vienen de por ahí, o tal vez mucho tiempo nosotros pensamos eso, Dios quiere que todos sean salvos, y por eso Cristo murió por todos, pero solo se van a salvar los que creen, mayormente los que creen. Ese es otro entendimiento tal vez que hay en el mundillo cristiano. Pero con eso también hay un problema, porque el texto no dice, hermano, que Dios quiere salvar a todos los hombres. Esa es algo importante destacar. El texto tampoco dice que Él puede salvar a todos los hombres. El texto dice que es Dios, repito, el texto dice que es Dios en una forma real, genuina, el salvador de todos los hombres. Dice un autor, me encanta como lo dice porque aclara mucho el panorama, dice, en una forma real y efectiva, Él es el salvador. No es que Él puede ser, tampoco es que Él es un posible salvador. Es Dios en una manera real, en una forma real, el salvador de todos los hombres que han nacido en el planeta, pero en una forma especial es el salvador de los creyentes. ¿Y dónde está el conflicto de entender esto? En el uso que nosotros le damos a la palabra salvación. Porque nosotros siempre le asignamos a la palabra salvación el significado de salvación espiritual y eterna. Y nosotros tenemos que saber que más, más allá de lo que nosotros pensemos, en la escritura cuando se usa la palabra salvación no siempre se le está dando ese atributo o ese significado de salvación espiritual y eterna, sino que muchas veces tiene que ver con asuntos que están en el orden terrenal, no tienen que ver con la salvación del alma, ni mucho menos con la eternidad. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia la palabra salvación, no necesariamente tenemos que pensar que se está hablando de la salvación de nuestra alma. Esa sería la idea. Y vamos a ver un claro ejemplo, solamente para, no para irnos por las ramas, sino para aclarar un poco ese pasaje, que sin duda puede llevarnos a pensar algo confuso. Bueno, en la Biblia usa la palabra salvación, como les decía, en diversas formas, no solamente en el aspecto de salvar nuestra alma de la condenación eterna. En Jueces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en Jueces capítulo 3, versículo 9, una expresión interesante. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahí, si ustedes quieren profundizar la historia, pueden leerla, no es la idea, pero sí es la idea de poner el énfasis en esa palabra libertador. Fíjense que el texto está diciendo que los hijos de Jehová clamaron y Dios le levantó un libertador. Si nosotros, y esto lo pueden buscar, ustedes pueden buscarla para que no sea tan lejano, porque a veces uno usa, y yo no es hermano que sea un erudito en el texto griego, sino que eso está al alcance de nuestras manos hoy. Usted puede buscar un diccionario de griego,
o un diccionario de los idiomas originales y tranquilamente puede sacarse todas estas dudas que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una versión de la escritura, yo lo he mencionado varias veces, que es la Septuaginta. La Septuaginta, ¿qué es lo que es? Es la versión del Antiguo Testamento, pero escrita en griego. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento originalmente está escrito en hebreo. Bueno, la Septuaginta es una versión que se tradujo del hebreo al griego. Y es interesante, ¿por qué? Porque esa versión que fue traducida al griego dice que Jehová le levantó un sóter. O sea, aquellos que han hecho la traducción del hebreo al griego, cuando tradujeron Jueces 3:9, pusieron que Jehová le levantó un libertador. Ese libertador es un sóter, es la palabra griega que no es casual, obviamente, pero vamos a usar la palabra esa, que casualmente, entre comillas, se usa en nuestro texto que nosotros estamos estudiando. Bueno, dice esta versión que Jehová le levantó un salvador, un sóter, un libertador a los hijos de Israel y los salvó. Ahora, ese salvador es Otoniel, que dice allí el texto. Eh, pero fíjense que está hablando de un hombre que los salvó, o sea, les trajo salvación, pero algo específico, que tiene que ver con este mundo terrenal, no con la salvación eterna. En Segunda de Reyes, por ejemplo, capítulo 13, versículo 5, dice, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. El texto está hablando de que los judíos estaban siendo amenazados por los sirios, dice el pasaje. ¿Y qué dice la palabra? Dios salvó a Israel de la mano de los sirios, pero no fue una salvación espiritual. Y otra vez aparece esta misma palabra que le decía antes. Por eso, hermano, nosotros entender estas cosas, entender el uso que tiene la palabra salvación en las escrituras, nos tiene que llevar a entender también por qué los judíos veían a Dios como el Dios de su salvación. Vos te vas a encontrar en muchos textos de la escritura que, que Dios es el Dios de la salvación de Israel, no solo en el sentido espiritual y eterno, sino en todo el sentido de la vida en sí, en todo el sentido de la palabra. Dios era el salvador de ellos en el sentido de que los preservaba, por ejemplo. Vamos a encontrar textos de la Escritura que hablan acerca de eso, de la preservación, de que Dios los guiaba, de que Dios los protegía, de que Dios los cuidaba del resto de los pueblos que que eran enemigos de Israel. Por ejemplo, el Salmo 25, versículo 5, va a decir, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, dice el salmista. El salmista está hablando de que Dios es el Dios de su salvación, dice. Por eso es que le muestra el camino por el que él debe andar. Por eso es el que le enseña la senda que él debe seguir. Por eso lo reconoce como el Dios de su salvación. En el Salmo 27:9 dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, le dice. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Otra vez. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y en el versículo 13 del Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense lo que dice el salmista. ¿En qué sentido el salmista está diciendo, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación? Fíjense que el salmista está viendo a Dios como un padre, como una madre. Nosotros sabemos que en condiciones normales un padre y una madre cuidan de su hijo, cuidan de su niño. Bueno, él está viéndolo a Dios con esa imagen. Él sabía que el Dios de su salvación lo iba a cuidar, lo iba a proteger, lo iba a preservar de sus enemigos. En ese sentido se está usando la palabra salvación. Y en ese sentido, hermano, la palabra salvación, como vemos en nuestro texto y por lo que estamos entendiendo, no solamente está ligada o limitada, podríamos decir, a los escogidos, a los elegidos de Dios, sino a todos los hombres, como dice nuestro pasaje. Yo quisiera que veamos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros buscamos en 1 Corintios, capítulo 10, ahí vamos a ver que Pablo dice que Dios salvó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, todos recibieron bendiciones y beneficios, todos comieron el mismo aliento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ajá. Hasta ahí está todo bárbaro. Pero ¿qué dice el verso 5? Pero los más de ellos no se agradó Dios. O sea, hubo un montón de gente que fue salvada por Dios en el medio del desierto, disfrutaron de todos los beneficios de estar con Dios, de estar ahí bajo la nube, etcétera. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice. Esos que perecieron en el desierto, hermano, no entraron en la tierra prometida. Y ahí vemos que Dios fue el salvador de todos, de todo el pueblo, de toda la nación, o de todo ese gentío que iba allí en la travesura, en la aventura esa por el desierto. Pero especialmente, por lo que vemos, fue el salvador de los que creyeron, porque los que creyeron fueron los únicos que entraron en Canaán. Los otros, los demás perecieron. Por eso dice, de los más de ellos, o sea, no todos, sino algunos de ellos, la gran mayoría quedó postrado en el desierto. Pero el Señor los salvó a todos durante ese tiempo, pero especialmente a los creyentes, a los que les permitió entrar allí en la tierra prometida. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, para ir avanzando ya y cerrar esto, hermanos, en Mateo 5:45 nosotros vemos que el Señor dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, ese es el sentido de que Dios salvó a todos los hombres. Dios, que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justo e injusto. En Lucas 6:35 va a decir que Él es benigno para con los ingratos y los malos. Tremendo. Pablo le dice a los romanos, por ejemplo, cuál es el pecado que cometen los impíos y los paganos. Fíjense, en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el pecado que comete un incrédulo, un impío, un pagano? Ese, que habiendo conocido a Dios no le dio gloria, no le dieron gracia, sino que se envanecieron, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y por qué un impío debe dar gracia a Dios? Es la pregunta. Bueno, porque Dios le da mucho de sus beneficios. O sea, Dios es el salvador de los impíos en el sentido de los beneficios que un impío está continuamente recibiendo de parte de Dios, mucho más de lo que merece. Sin embargo, Dios está bendiciéndolos en esta vida, en este tiempo presente. Hechos 17:25 dice, Dios es quien da a todos. Ahí se incluye cristiano, incrédulo, a todos, vida y aliento y todas las cosas. O sea, todo el mundo es partícipe, hermano, de la bondad de Dios. Pero sobre todo, escuchen esto, sobre todo los creyentes. Y eso es glorioso, eso es lo que está diciendo nuestro pasaje. Solo los creyentes somos los que especialmente hemos sido beneficiados o bendecidos con la bondad de Dios. Solo los creyentes, a los que creen en Él, se le ha concedido que crean en el Señor Jesucristo y que mediante la fe obtengan la bendición de la salvación eterna de sus almas. Pablo está diciendo a Timoteo en nuestro pasaje, hermano, que ese Dios viviente, que es fiel, que es bondadoso, nos dice en su palabra que el ejercicio corporal, como veíamos allí, lo que está ocurriendo de fondo en la cultura, tiene beneficios para esta vida presente. Pero la vida de piedad, hermano, tiene beneficio en esta vida y aprovecha para todo, porque tiene promesa de vida eterna, hermano, que comienza aquí y ahora y se extiende hasta la eternidad. Ese es el énfasis de toda la porción que estudiamos hoy, hermano. No se está, otra aclaración, el texto no está hablando de una expiación ilimitada, de una salvación universal, no, todo lo contrario, hermano. Nosotros sabemos que Cristo no murió para salvar al mundo entero, sino que Cristo murió por muchos que están en este mundo. Cristo murió por una infinidad de personas que han pasado por este mundo, pero no necesariamente por todo el mundo. Cristo murió por su iglesia, hermanos. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Es por sus ovejas que Cristo ora en Juan capítulo 17, por ejemplo. Y si hubiera alguien que tiene duda de esto, la palabra de Dios te saca toda la duda. Y es como dice el dicho popular, más claro habría que echarle agua, hermano. Cristo en su oración no ora por todo el mundo. Él está siendo muy claro en su pasaje. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Por favor, búsquelo, porque no piense que estoy inventando yo, ¿no? Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo.
sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Tremendo, hermano. Si vos sos un verdadero creyente, esto te tiene que estar conmoviendo las entrañas, o sea, todo tu ser, porque el Señor está orando por los suyos. Y si vos sos un verdadero creyente, estás en ese grupo, vos perteneces a los que son de Cristo. Y fíjense cómo es claro el texto bíblico, hermano. El Señor no oró por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello. Cristo murió por aquellos que el Padre eligió en la eternidad, hermano. Y ninguno de sus escogidos nunca, jamás se perderá. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él será el salvador de su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es precioso, hermano. Recordar cada vez que es expuesta la palabra de Dios, cada vez que los creyentes, que los santos están reunidos en la iglesia, es precioso recordar, hermano, que Él vino a salvar a su pueblo, a sus pecados. Y si vos formás parte del pueblo del Señor, gloria a Dios por eso. Eso tiene que llenar tu corazón en esta noche. Cristo vino a salvar de manera efectiva, de manera real a su pueblo, hermano, a su iglesia, a todos aquellos que el Padre en su soberana voluntad escogió para salvación eterna. Cristo murió por los suyos solamente. Nunca debemos dudar de eso. Y cuando nos enfrentemos a textos como el que estábamos estudiando, cuando veamos allí la palabra salvación, entendamos y sepamos que no siempre en la Escritura se habla de la salvación eterna de la cual gozamos los creyentes, los elegidos de Dios. Amén, hermanos. Cristo es el Salvador de todos los hombres, hermanos. Como decíamos antes, en el sentido general y amplio de su bondad. Pero especialmente es el Salvador de aquellos que se han arrepentido y han creído en la obra de la cruz. Aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y los trajo al entendimiento de la verdad, hermano. Para cerrar, hermano, esta noche, los creyentes, dijimos, somos responsables de ejercitar la piedad, principalmente los pastores. Un pastor, estamos viendo este mensaje que titulamos un siervo nutrido con la palabra de Dios. Decíamos, vimos todas las responsabilidades que Pablo le está instruyendo allí a Timoteo. Bueno, esas responsabilidades están aún vigentes para nuestros días. No solo para el pastor, sino para toda la iglesia, para todos los creyentes. Hoy hemos visto esa gran responsabilidad que tenemos de ejercitarnos la piedad. Somos responsables, dijimos, que el carácter de Cristo sea manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Eso no debe ser lejano a nosotros, hermano. Nosotros debemos trabajar hasta la agonía, sería la idea. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Nosotros somos responsables de eso, hermano. Y nosotros debemos recordar que esos cambios que ahora son necesarios llevarlo a cabo en nuestra vida, exigen disciplina, esfuerzo, paciencia. Sin esos tres elementos, podríamos decir, es imposible tener una vida piadosa. Y si Cristo, hermano, sin Cristo, perdón, decíamos también es imposible vivir una vida de piedad. Sin Cristo es imposible vivir una vida de piedad. ¿Por qué? Porque Cristo es el misterio de la piedad, decíamos, ni bien arrancábamos el mensaje. Por eso es necesario primero abrazar el misterio de la piedad que proclama a todo hombre pecador que en Cristo hay salvación eterna para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Eso es lo que proclama el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque decíamos, Cristo es la piedad en su máxima expresión. Y todos aquellos que fueron salvados, que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo, están llamados a vivir una vida piadosa para reflejar a Cristo.